Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 118. Supervisor, me voy ahora. Estoy bien yendo solo. La supervisor Delfín se ofreció a ser el primero en saltar al primer altar. Dado que alguien tenía que tomar la iniciativa y saltar solo, y se necesitaba a alguien para quedarse atrás para gestionar y confirmar el grupo final de pasajeros, tuve que permanecer hasta el final. Sin embargo, la supervisora Delfín no estaba completamente solo. Entonces, yo también iré. Para el primero. Es mejor hacerlo primero si de todos modos lo vas a hacer. Había tantos voluntarios que incluso en el primer altar, algunas personas terminaron saltando juntas. Y aún no habíamos empezado en serio. Distancia restante, 4. Todavía hay tiempo para echarse atrás si quieres. Pero nadie se echó atrás, ni siquiera en el punto de decisión final. ¡Vamos! Con el supervisor Delfín liderando la carga, más de 7 personas corrieron y saltaron por la ventana, hacia el primer altar. Abrir el camino marítimo. El tren pasó rápidamente por el altar, y los alrededores se iluminaron una vez más. ¡Oh! Los pasajeros parpadearon ante la ahora familiar escena, repetida por 14ª vez, una vista que se había vuelto rutinaria. Se han ido. Por supuesto, no parecía muy diferente de los saltos anteriores. Pero eso era porque los efectos reales de no tener el analgésico solo se manifestaban después de que ya habían caído. Y entonces, una extraña reacción comenzó a ocurrir. La gente empezó a pensar. ¿No era para tanto después de todo? Algunos de repente decidieron que también querían saltar. Como esta persona. Disculpe, a mí también me gustaría ir. Este pasajero en particular era alguien a quien el supervisor Delfín había señalado previamente como candidato para el sacrificio después de presenciar su desagradable comportamiento. Al principio de los bucles, esta persona había levantado los puños y gritado cosas como, «Piérdete antes de que te golpee». Pero ahora, convenientemente, parecía haber olvidado todo eso y se me acercó como si nada hubiera pasado. Bueno, está bien. Entonces puede saltar desde el segundo altar. No, me gustaría ir con usted, específicamente con usted, venerable pionero, al final. Entendido. Si eso es lo que quieres. ¡Qué persona tan grosera! Brown no se equivocaba. Escuché al pasajero hablando con alguien al fondo. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te ofreces de repente a saltar? ¿No ves lo que está pasando? Estoy seguro de que, si saltamos, obtendremos alguna habilidad especial o recompensa. Es obvio. Hay que aprovechar la ola cuando llega. No hay. Tal cosa. ¿Y todo eso de qué duele? Probablemente solo un farol para asustarnos. No. En realidad sentirás un dolor insoportable. Bueno, ellos mismos lo confirmarán pronto. Aún así, no era mi trabajo corregir las ideas erróneas de estas personas. Los dejé creer lo que quisieran. Simplemente agregué su nombre a la lista de voluntarios y volví a mirar su rostro para asegurarme de que era la persona correcta. Espera. Ese lunar en la mejilla de esta persona. No lo había notado antes porque lo había pasado deprisa, pero ahora destacaba. Y es del vagón 6, ¿verdad? Recordé a alguien con esas mismas características. Ese es el pasajero que se suponía que se convertiría en el líder del culto en uno de los bucles anteriores. Oh, vaya, perdió el papel ante usted, señor Corzo. Por mucho que odiara admitirlo, parecía que ese era el caso. Supongo que con lo bien que han ido los últimos 14 bucles, cosas como esta pueden pasar. Aún así, era mucho mejor que el caos del original, donde el líder del culto arrastraba a los pasajeros, cosechando sus órganos para sacrificios en vivo y arrojando sus cuerpos vacíos por la ventana. Lo importante era que la mayoría de los voluntarios estaban tranquilos y decididos mientras se dirigían hacia el altar. Hagámoslo. Seamos mejores personas. Podemos hacerlo. La atmósfera se volvió extrañamente positiva. Algunos pasajeros incluso derramaron lágrimas mientras esperaban su turno. Esta es la primera vez que realmente me desafío a mí mismo.
Eso es increíble. Mientras los pasajeros se animaban mutuamente y compartían historias honestas, me volví para mirar a una persona que estaba a un lado. Baksaeon, quien miraba a todas estas personas con una expresión de incredulidad total. Perdón. No sé por qué me miras así, pero no voy a saltar. Entendido. De todos modos, no esperaba que se ofreciera como voluntario. Pero, ¿sabes? Baksaeon bajó la voz esta vez. Si me das uno de esos analgésicos, podría considerar saltar. Oh. Entonces, ¿lo usarás ahora mismo? No, después de que todo esto termine y bajemos del tren. Oh. Sonreí. No, gracias. Realmente pensó que podría conseguir un objeto gratis. Hemos llegado al quinto altar, venerable pionero. Sí, procedamos. Dejando a Baksaeon atrás, me mezclé con los pasajeros, ofreciendo consejos y aplausos a los voluntarios. Era mi forma de cumplir el papel del portador del corazón de plata. Y entonces, pasaron unas 3 horas. Entrada al 9º altar. Por fin, había llegado el momento final. Vamos. Sí. Me paré junto a los voluntarios restantes. Esta vez, más de 20 personas estaban alineadas para saltar por la ventana. Este número es una locura. Para ser honesto, me asustó. Si estas personas comenzaran a retorcerse de dolor y a resentirme después, ¿mi estado mental aguantaría? Vamos. Sí, allá vamos. Sin dudarlo, 2 o 3 personas se tomaron de la mano y saltaron por la ventana una tras otra. Observé hasta que el último de los voluntarios saltó, luego me moví hacia la ventana yo mismo. Realmente va a ir, venerable señor. Técnicamente, podría retroceder ahora sin afectar la limpieza. Pero aún así. ¿Vas a usar ese excelente analgésico de nuevo, amigo? No. Devolví el analgésico a mi bolsillo. Y me lancé por la ventana. Plap. Mi cuerpo cayó en el corredor carmesí del altar después de caer del tren de alta velocidad. En el momento en que mis sentidos comenzaron a registrar el entorno. Maldita sea. Era un infierno puro y sin filtros. No podía creer que no me hubiera perturbado esta escena antes. A pesar de haberlo experimentado 2 veces, la diferencia sin el creador de felicidad era abrumadora. El suelo se retorcía con innumerables trozos de carne podrida, moviéndose como gusanos, mientras la sangre descompuesta y la inmundicia formaban un mar grotesco. ¿Son estas alucinaciones? No, tengo el anillo de plata, así que debería estar. No, detente. Deja de pensar. Respiré profundamente, permitiendo que los efectos protectores del anillo hicieran efecto. Al menos la voz espantosa que una vez había resonado en mi mente se había ido. Concéntrate, concéntrate. En ese momento, un dolor abrasador me envolvió. Casi me derrumbo. Quema, 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 quema. Cada letra se sentía como cera derretida quemando todo mi cuerpo. La ausencia de la voz no disminuyó la agonía. A mi alrededor, aquellos que aún la escuchaban se retorcían de tormento. ¡Locura! Esto es una locura. ¿Qué dice? Pecado, pecado. Gritos, alaridos y balbuceos caóticos llenaron el altar. Mi cabeza daba vueltas. Cerca, alguien se desplomó en la pila de carne. Contuve un grito y ayudé a sacarlo. GRKKK. Analgésico. Me concentré solo en apoyar a la persona y prepararme para inyectar el creador de felicidad cuando, de repente, el dolor disminuyó. No. Eso no está bien. No era que el dolor hubiera disminuido. Era que donde mi cuerpo estaba en contacto con la otra persona en mi espalda y hombros el dolor no se registraba, haciendo que el resto fuera más tolerable. Me di cuenta de algo. Donde había contacto físico, el dolor abrasador no se sentía. El cuerpo no estaba expuesto al ambiente del altar. Todos, manténganse cerca unos de otros. Ayuda con el dolor. Me uní a alguien cercano mientras gritaba. El mensaje se extendió rápidamente. No expongan su piel desnuda, de ahí viene la voz. Tomen la mano de alguien.
Grupos de personas dispersas comenzaron a agruparse, apiñándose. «Quítate de encima, pedazo de mierda». «Ah». Por supuesto, no todos lo estaban llevando bien. Algunos todavía entraron en pánico, empujando a otros a las pilas de carne. «Maldito bastardo, no dejaré que esto pase. Mentiste, mentiste». Ese hombre, que se había unido arrogantemente al grupo antes con la esperanza de obtener poderes especiales, me gritó maldiciones antes de hundirse en el fango. Pero más de 20 personas lograron unirse, apretándose como pingüinos. «Nos estamos aguantando. Es soportable. Es soportable. Vamos». Unidos, entrelazamos los brazos y avanzamos, manteniéndonos lo más cerca posible. Nuestras manos entrelazadas se agarraron firmemente, evitando cualquier reacción de autolesión. Los pies dispersaron la carne en descomposición mientras corríamos. Gritos y lamentos resonaron, pero también palabras de aliento y gritos decididos. Un sentido compartido de propósito. Ya casi llegamos. La luz se acercaba. Lenta pero segura. Solo un poco más. Un poco más. Y finalmente. ¡Ah! La gente lanzó vítores desesperados mientras se lanzaban hacia la luz. ¡Oh-ah! Yo también fui envuelto por la luz, mi conciencia elevándose lentamente hacia una euforia distante. Aunque la voz había desaparecido hacía mucho tiempo. De repente, se me ocurrió una idea. Quizás, esta prueba que presentaba el tren fantasma nunca había sido resuelta adecuadamente hasta ahora. Y en este momento, sentí que había vislumbrado la dirección de la respuesta. ¿Y si, en Tamra? ¿Y si, haciendo que todos los pasajeros del tren saltaran juntos y pasaran por este proceso, pudiéramos llegar a un mundo desconocido? Abrí los ojos. Uf. Ah. ¿Qué es esto? A mi alrededor, oí a la gente jadear y emitir pequeños gemidos. Los movimientos bruscos y distintivos de las personas que se despiertan de una pesadilla eran evidentes, al ver las sillas temblar por todo el vagón. Inmediatamente levanté la cabeza para revisar la pantalla del tren. Había letras en la pantalla. Con destino a Moqueipo. Luego, cambió. Partiendo. Fed. Con un sonido agudo, el tren de alta velocidad comenzó a salir de la estación. Oh, regresamos a salvo. Sí. Escape, exitoso. Uf. Exhalé. Mi cuerpo se desplomó completamente en el asiento mientras la tensión se disipaba. Pero en el momento en que miré el asiento frente a mí, me puse alerta. Subgerente Jinna Sol. Ella estaba sentada allí, con los brazos cruzados, mirando en silencio el techo del tren con una expresión indescifrable. Por supuesto, todo era parte de un sueño ahora, y como al final no había saltado por la ventana, probablemente no estaba demasiado enojada. Pero aún así, todavía debo hacer lo que hay que hacer. Rápidamente busqué en mi bolsillo y saqué algo diseñado para restaurar la energía a una superior seria y obsesionada con la eficiencia como ella. Era algo que los tres de esta sección teníamos. Subgerente. El colector de esencia de sueños está lleno. Un líquido dorado y claro brillaba dentro del colector mientras se agitaba. Correcto. Como técnicamente estábamos en un viaje de negocios, habíamos traído colectores de esencia de sueños con nosotros. Al resolver esta historia de terror, se habían llenado. Si hubiéramos resuelto la historia de terror cuando todavía era solo el Ixan Express, probablemente solo obtendríamos una calificación F o D. Pero había ocurrido un fenómeno anormal, y la ruta se extendió. Y luego hubo los bucles de 2 dígitos, y hubo numerosas personas saltando a través de los altares esta vez. Es una calificación C. La misma calificación que la oscuridad que se suponía que debíamos explorar en Moqueipo. Ahora que los colectores estaban llenos, entrar en una nueva oscuridad no tendría ningún beneficio. La expresión de la subgerente Jinna Sol finalmente cambió. Entonces ya no tenemos que ir a Moqueipo. Podemos regresar en la próxima estación. Sí. Un alivio me invadió, y exhalé profundamente. Gracias a Dios. Para un trabajador corporativo, volver a casa temprano es realmente el mejor regalo. Justo entonces, oí murmullos de los asientos detrás de mí. Oye, tuve el sueño más extraño.
El tren corría sobre el agua o algo así. Jaja, ¿qué? Eso suena a tonterías. Pero fue divertido. Todo era caótico, e incluso había una figura parecida a un santo a la que llamaban el venerable pionero, ese tipo sentado justo delante de nosotros. Espera, ¿en serio? Espera. Parecía que mi etapa como líder de culto había dejado una impresión duradera en algunas personas. Necesito salir de aquí. Rápidamente me excusé con mis superiores y me dirigí discretamente al baño. Clic. Uf. De acuerdo. Me esconderé aquí por unos minutos hasta que los detalles del sueño comiencen a desvanecerse de sus recuerdos. Eres como una celebridad evitando a fans demasiado entusiastas. Era vergonzosamente preciso. Pero este no fue un mal resultado. No, en realidad es un gran final. Una leve sensación de orgullo se extendió por mi pecho. Sensación de paz que los pasajeros originales del Tamra Express nunca habían experimentado. Porque en aquel entonces, el final había sido mucho más horrible. Estaba grabado en mi memoria, incluso sin consultar la wiki. En un momento de los bucles interminables, las mentes de los pasajeros se habían roto por completo. Habían caído en una locura colectiva, convirtiéndose en algo que ya no era reconocible como humano. Para entonces, los vagones del tren se habían convertido en una pesadilla viviente, donde el mero concepto de decidir saltar por las ventanas se perdía en el mar de dolor. Pero si repites el proceso suficientes veces, siempre hay una posibilidad de que alguien encuentre la respuesta correcta. Después de incontables reinicios y un tiempo interminable, finalmente reunieron el número correcto de sacrificios para el 9º altar y escaparon de esta anomalía. Pero en cierto sentido, nunca escaparon realmente. Incluso para aquellos que experimentaron ser ofrecidos una vez, el trauma persistió durante varios minutos después, como si despertaran de una terrible pesadilla. Entonces, ¿qué le sucede a aquellos que lo soportan cientos o miles de veces? Nunca pudieron escapar de la pesadilla. Los pasajeros presumiblemente no se dieron cuenta de que el fenómeno sobrenatural había terminado y habían regresado a la realidad. Creían erróneamente que todavía estaban atrapados en el bucle. De hecho, a medida que su fuerza mental se recuperaba parcialmente al regresar a la realidad, su desesperación se intensificaba, lo que los llevaba a actuar de manera aún más irracional y violenta. Así, incluso en el mundo real, el infierno descendió. La mayoría de los pasajeros se mataron y desmembraron entre sí en el acto, en sus asientos, en los pasillos y cerca de las ventanas. Después de ese horrible caos y locura, el tren descarriló. Y explotó. Así fue como el desastre del Tamra Express llegó a su terrible conclusión. Supervivientes, 7. Víctimas, 404. Afortunadamente, este resultado no se había hecho realidad. Solté un profundo suspiro de alivio. Ahora que todo había terminado, finalmente tuve tiempo de cuestionar un misterio persistente. Supervisor. El único empleado conocido de Soñar Despierto Inc. que había sobrevivido a este incidente en el escenario original. El mismo empleado que presumiblemente tenía el mismo anillo de plata que yo llevaba puesto, habiéndolo intercambiado con 3 civiles en Calle de la Muerte. ¿Dónde había estado exactamente esa persona? O más bien, ¿estaban siquiera aquí? No lo sabía. El único empleado de la compañía que había confirmado directamente a bordo del tren antes era Baxa Eon. Y como no quería causar problemas innecesarios ni llamar la atención olfateando a todos los empleados, lo dejé pasar. Bueno, en cualquier caso, todo salió bien. Si estaban a bordo, debieron haber sobrevivido ya que el incidente había terminado pacíficamente. Lo que importaba era que la tragedia originalmente ligada a este tren había sido evitada. Van. Es hora de irse. Alguien, impaciente por la espera, golpeaba la puerta del baño. Rápidamente anoté algunas notas en la aplicación de notas de mi teléfono para aferrarme a los recuerdos desvanecidos de los últimos 14 bucles. Me salpiqué agua fría en la cara y salí del baño del tren. Clic. La persona que esperaba afuera irrumpió en el momento en que se abrió la puerta. Debe tener prisa. Pasé junto a ellos y regresé a mi asiento. Fwick. Pedazo de mierda. Instintivamente bajé la mirada. Un cúter. La hoja había rozado mi pecho por poco. Mierda.
Inmediatamente retrocedí mientras agarraba el antebrazo del atacante y lo torcía bruscamente. ¡Clang! La hoja del cúter cayó al suelo con un fuerte estruendo mientras empujaba al atacante y lo inmovilizaba contra el suelo. Fue entonces cuando vi su cara. ¡Bastardo a! Este lunático. Un sudor frío me recorrió la espalda. El aspirante a líder de culto. Mierda, duele, maldita sea, duele. Era la misma persona que se quedó atrás en el 9º altar. Este idiota demente. Me mentiste. Entonces muere, bastardo, pedazo de... Lo golpeé con fuerza contra el suelo una vez más. Tud. Un impacto corto y sordo resonó. Y se desmayó. Ja. Mis manos estaban empapadas en sudor. Perdió la cabeza después de que lo dejamos allí. Considerando su ya mala personalidad, probablemente había experimentado aún más sufrimiento durante la ofrenda debido a su mayor culpa. Aún así, incluso si hubiera sido una pesadilla, debe haber sido una particularmente severa para él. ¡Qué temperamento tan incontrolable! No es de extrañar que terminara así. Me sequé el sudor de la cara. Al menos la hoja no me había cortado el pecho ni me había causado dolor. ¿Por qué? Menos mal que me envolví en un embalaje protector de antemano. No esperaba verme arrastrado a otra historia de terror durante nuestro viaje, pero me había preparado para la posibilidad cubriendo mi piel con un artículo de envoltura protectora antes de partir. El artículo, envoltura 12B3574, era algo que había comprado en la tienda alienígena. Dada la predicción de muerte que había recibido, había sido una precaución sensata. Aún así, no pensé que estaría esquivando la muerte de un maníaco con cuchillo en lugar de ser aniquilado en una historia de terror. ¿Era esta la predicción de muerte de la que me habían advertido? ¿Acabo de evitarla por poco? ¿Qué piensas, Brown? Sin respuesta. Brown. Una sensación inquietante me recorrió la columna vertebral. Acababa de ser acuchillado en el pecho. Aunque el embalaje había protegido mi piel, la capa exterior de mi traje, específicamente el bolsillo izquierdo del pecho, había sufrido daños. Y en ese bolsillo estaba Brown. Aún así, no hubo respuesta. Con el corazón latiéndome, metí la mano apresuradamente en el bolsillo de mi traje. Mis dedos temblorosos sacaron el suave peluche de animal que había dentro. Plip, plip, plip. El algodón cayó al suelo. La tela rosa colgaba, rasgada y deshilachada, mientras el llavero de peluche roto se balanceaba en mi mano. Me quedé inmóvil, mirando el muñeco de peluche, ahora partido en dos.